Uno. Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy nos encontramos en una nueva edición del canal favorito de toda Latinoamérica que habla sobre educación neuroquirúrgica, Neurosurgical.tv. El día de hoy continuamos con otra sesión, nuestra segunda sesión del curso de Neuroanatomía para Latinoamérica, una serie a cargo del doctor Víctor Hugo Pérez Pérez con el segundo tópico de anatomía del piso anterior. Pero por favor, recordemos un poquito los logros que ha hecho el doctor Víctor Hugo a lo largo de toda su carrera. Recordemos que el doctor Víctor Hugo es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México con la especialidad de Medicina Legal y Neurocirugía y la subespecialidad de Cirugía de Base de Cráneo. El doctor Víctor Hugo es un neuroanatomista mundialmente reconocido, miembro activo de lo que es el miembro activo del Comité Científico de Anatomía Microquirúrgica de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, además de miembro del Comité de Peritaje de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. El doctor Víctor Hugo ha publicado demasiados libros. Uno de ellos fue el Atlas del Sistema Arterial Cerebral con Variantes Anatómicas, además de que fue coautor en el libro Actualidades Médico-Quirúrgicas y Circulación Cerebral. Sin nada más que decir, damos por inaugurada la segunda sesión del curso Neuroanatomía, una serie para Latinoamérica a cargo del doctor Víctor Hugo Pérez Pérez. Doctor Víctor Hugo, tenga muy buen día. Se encuentra por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Uriel. Gracias a la Sociedad Peruana de Estudiantes en Neurociencias, al Colegio Nacional de Neurocirugía, cuyo presidente es el doctor Carlos Castillo Rangel, y quien también pues, va a apoyarnos con las constancias que se van a entregar a final de estas 12 sesiones. Y por supuesto, con mucho cariño y en una forma muy especial, pues muy agradecido a nuestro amigo John Bennett. Él es un gigante del trabajo de los webinars. Él disfruta mucho al estar transmitiendo programas de prácticamente todo el mundo. Yo creo de los 5 continentes. Es un trabajador incansable. Él es fue urgenciólogo en su vida profesional y hoy disfruta de la neuroanatomía como lo hacemos todos nosotros. Hablar de neuroanatomía es hablar de aspectos a veces muy básicos que pueden llegar a ser cansados, pero cuando uno se introduce a una disciplina médica como lo es la neurocirugía, o haciendo una analogía, el cirujano de corazón, pues tiene que estudiar extraordinariamente el corazón para entenderlo y para tratarlo. Así nosotros. Y cuando hacemos cirugía de base de cráneo, pues tenemos que entender cómo está formada la anatomía de la base del cráneo. Yo he desarrollado a través de mi vida, me defino como alguien muy inquieto. He realizado algunos modelos anatómicos. Estos son copias de alguno real, pero este es hecho en resina, lo elaboré yo, y con él nos permite hacer diferentes abordajes para entender mucho mejor la región de la base del cráneo. La base del cráneo tiene un piso anterior, piso medio, piso posterior. Y no hay una sola parte del cerebro que no sea compleja. Todo el cerebro es extraordinariamente complejo. Vamos a compartir la pantalla para mostrar el trabajo que se está haciendo. A ver, déjenme ver porque creo que me fui muy adelante. Ok, ahí estamos, por aquí estamos. Entonces, no sé si se ve ahí si se ve ya la pantalla completa o aún no. Todavía A ver, Doctor, ahí se ya ve lo ya. tenemos, sí, ya lo tenemos.
la ya se ve pantalla una perfecto. escalera. Ok. Estaba yo por ahí por internet y me encontré con esto que me dio muchísima risa, ver esta escalera. No, no sé por qué y me sigue dando risa. Sobre todo si vamos a hablar de piso anterior. O sea, aquí estamos por delante y el piso anterior no es precisamente como una escalera, pero la neuroanatomía nos ayuda, es como una escalera, hay que subirla y de preferencia que no sea en automática, hay que subirla con trabajo, con esfuerzo, trabajando todo ese camino para llegarle a entender. El piso anterior, pues, básicamente es aquel que está por detrás del hueso frontal, de los huesos nasales, por arriba de las órbitas. Entrar a detalles de la anatomía de esta región, pues es talacha. Aquí en México le decimos talacha al ocuparse, al estarle estudiando en los libros, agarrar un modelo anatómico, estar repasando, y de esa manera la vamos entendiendo nosotros. Pues nada más para ejemplificar, vemos aquí que el cráneo, lo que también se conoce como calota, que es la parte superior de la cabeza, del cráneo, está formada por los huesos frontal, parietal, occipital, y vemos aquí, por ejemplo, la zona que se conoce como glabela, las escotaduras, una escotadura donde se encuentra el agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y los huesos que componen la órbita. Prácticamente lo que divide el piso anterior de las órbitas es una lámina muy delgada de, de, de hueso. Prácticamente en ocasiones es hasta se transparenta aquí esta parte de aquí. Entonces, esto es lo que se define como el piso anterior de la base del cráneo. Piso medio y fosa posterior. No hay parte, como lo dije ya, del cráneo que no sea compleja. Aquí adelante, en lo que es la parte media del piso anterior, encontramos el hueso etmoides, encontramos el agujero secum, en donde se ancla ahí el seno, la parte más anterior del seno longitudinal superior, encontramos la cresta gali y orificios que están aquí prácticamente perforando el etmoides por donde pasan los filetes de raíces nerviosas que van a componer el nervio olfatorio. Hacia atrás vemos la región celar, vemos las apófisis clinoides, las crestas o alas menores del hueso esfenoides y aquí podemos distinguir varias situaciones. Por ejemplo, en lo que es piso medio, pues vemos diferentes meatos, surcos, así como en la parte del piso anterior. Podemos distinguir prácticamente también algunas impresiones por arterias meningias. Y ya en la parte superior, pues tenemos lo que es el hueso frontal. En la parte, en el endocráneo, encontramos un surco en la parte media, que es el seno longitudinal superior. Y de esa manera, si nosotros armamos y desarmamos un cráneo, que además es obligatorio para todo neurocirujano, porque no concibo un ingeniero en computación que no pueda abrir una máquina, una computadora, y entenderla, comprenderla, y de esa manera poderle dar corrección a algún problema técnico que se presente. También nosotros, en lo que corresponde a la neurocirugía y especialmente a la cirugía de la base del cráneo, el entendimiento de todas las estructuras que se encuentran aquí debe ser extraordinariamente complejo, un conocimiento muy vasto, y ese se logra a través de los años de trabajo y de estar cada vez recorriendo más y más y más lo que son estas estructuras. En el hueso frontal encontramos el surco del seno longitudinal superior, esta cresta pequeñita que es la cresta frontal, que se continúa con la cresta esmoidal o también llamada cresta gali.
y los surcos de vasos meningios. ¿Para qué es bueno entender o es importante entender esto? Pues cuando ya tenemos el reto de tratar con lesiones del piso anterior, como este gran meningioma, un meningioma gigante del piso anterior de la base del cráneo, y en donde yo tengo que resecar, todo neurocirujano que tiene este reto, tiene que resecar todo este tumor, pero lo tiene que hacer de tal manera que respete el cerebro que se encuentra dañado, que está comprimido por este tumor, incluyendo arterias muy importantes, respetando el hipotálamo del paciente. Entonces, para hacer eso, pues se requiere precisamente del conocimiento anatómico. Aquí tenemos la órbita, que tiene una forma de tipo cuadrangular y semeja a una pirámide con base anterior y un vértice posterior, por donde tenemos el agujero óptico, las hendiduras esfenoidales superior e inferior, y tenemos aquí otros huesecitos que componen la órbita, como es la lámina orbitaria del etmoides, el hueso lagrimal, la superficie orbitaria del maxilar, el hueso cigomático, la cresta del esfenoides, del ala mayor del esfenoides. Y entonces volvemos otra vez a este tipo de lesiones. Todo lo que observan ustedes aquí, y voy a tratar de ser un poquito más claro, más específico. Todo esto que se observa aquí es edema, esto que se observa un poco más de tono más oscuro. En esta imagen, esto corresponde a edema, a inflamación, pues. Y ahí está el tumor. Entonces, nosotros tenemos el reto de sacarlo mediante una cirugía con un abordaje muy amplio, que es una incisión bicoronal, y nosotros llegamos a quitar lo que es el hueso frontal, pero a veces no es suficiente con quitar el hueso frontal para quitar el meningioma en toda su extensión, y en ocasiones hacemos nosotros un abordaje transvasal realizando una osteotomía fronto-órbito-etmoidal. Después de la cirugía, bueno, pues tenemos estos resultados, una resección total prácticamente de este tumor. Y cuando nosotros estamos ya realizando esta cirugía, sobre todo de estas lesiones del piso anterior, sabemos que este tipo de tumores en esa localización tienen como los vasos que los irrigan, que les dan vida pues a estos meningiomas, son las arterias etmoidales, que son ramas de las arterias oftálmicas, y estas arterias etmoidales, por tanto, tienen que ver con el sistema de la carótida interna, pues, que es la rama oftálmica, o la arteria oftálmica es una rama de la carótida interna. Y entonces, si nosotros hacemos abordajes amplios, haciendo osteotomías fronto-órbito-etmoidal, se nos facilita encontrar esas arterias que están irrigando a este tipo de tumores, se coagulan, se cortan, y nos favorece mucho la resección del tumor sin que haya tanto sangrado. Aquí estamos viendo un video en donde estoy realizando un corte con una sierra, un corte de tipo lateral. Estoy efectuando la osteotomía fronto-órbito-etmoidal. Ya quitamos aquí donde se encuentran los huesos nasales, el corte aquí, el corte a nivel de la cresta supraorbitaria, y luego nos vamos a ir a cortar lo que es el etmoides. Una vez que hacemos eso, como ya les dije, vamos a tener una imagen muy basal de este tipo de tumores que se localizan ahí. Ahí otra vez vamos a hacer el corte del otro lado con esta sierra. Protegemos el contenido de la órbita con espátulas, espátulas amplias. Aquí el desplazamiento de las estructuras, ustedes lo pueden ver como
un poco grotesco. Sin embargo, el movimiento que hacemos los neurocirujanos es un movimiento fino. Ustedes pueden ver que puede ser algo grotesco la introducción de instrumentos, de cotonoides, de otros elementos, pero los movimientos, créanme que son muy precisos para poder resecar adecuadamente este tipo de tumores y respetar las estructuras adyacentes. Si yo al momento de estar resecando este tumor, como en este caso, un meningioma, por ejemplo, ahí miren, ahí les pongo un ejemplo. Ahí se puede ver grotesco que se metan unas tijeras de mayo curvas para cortar meningioma, pero aquí yo tengo bien separado mis lóbulos frontales. Voy a poner ahí un cotonoide para que me separe el tejido cerebral de este tumor. Y como les digo, parece grotesco. Sin embargo, esto que estamos haciendo ahí es respetar el tejido cerebral y exponiendo el tumor que voy a resecar. Y en un principio lo puedo hacer de esa manera, con instrumentos toscos, por decirlo de alguna manera, instrumentos más, por ejemplo, esta tijera, ¿no? Esto ya no lo puedo hacer yo cuando me voy introduciendo, cuando voy llegando a la profundidad del tumor. Ahí ya tenemos que irnos más lentos, con mayor cuidado y con instrumentos de microcirugía. Inclusive esto lo estoy haciendo así a la vista, pues, sin necesidad de un microscopio. Pero cuando ya estamos en la profundidad, es menester el uso de microscopio. Esto fue previo a esa cirugía y aquí lo que se muestra es la osteotomía fronto-órbito-etmoidal. Vean ustedes, nos apoyamos también con cinceles especiales para realizar este tipo de cirugía. ¿Dónde Y está la aquí foto, estoy amor? haciendo los cortes de esta osteotomía fronto-órbito-etmoidal para, como les dije, para tener la posibilidad de avanzar en la parte más inferior de este tumor. Ahí tenemos un poquito de sangrado, coagulamos los pequeños vasos arteriales que nos están ahí, que sangran y bueno, seguimos con el procedimiento. Aquí tenemos una imagen del lado izquierdo donde veo la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, esta que es muy pequeña, y los vasos que se originan de esta arteria cerebral anterior, que prácticamente el doctor Roton la dividió en 5 segmentos. Y si yo hago un acercamiento, bueno, pues aquí veo algo que es para mí muy importante. Estas arterias muy pequeñitas que provienen de aquí de la arteria comunicante anterior son muy importantes, especialmente una de ellas que se le conoce como arteria hipotalámica anterior, porque esta arteria va a dar irrigación a los núcleos anteriores del hipotálamo que se encuentra aquí. Y esos núcleos anteriores del hipotálamo tienen que ver con regulación de la temperatura corporal. Si yo llego a lesionar alguna de estas arterias, voy a provocar que el paciente inmediatamente después de la cirugía tenga trastornos de la temperatura, sobre todo hipertermia. Y ya algunas veces estamos pensando, ¿y será una infección? Pues claro que no. La infección lleva un proceso de tiempo para que se instale y para que venga toda esa cascada que va a provocar aumento de la temperatura. Si yo obtengo por aquí un aumento después de la cirugía, imbalance, un disturbio en la temperatura, puedo yo pensar que pudo haber isquemia en estos núcleos anteriores del hipotálamo. Una imagen de libro, pero no hay nada como estudiar esto en un modelo real. Ahora, hay ocasiones en que se llegan a hacer algún tipo de abordajes, no solo para el tumor, sino también de tipo de radiocirugía o pues sí, prácticamente darle a estos pacientes sesiones de radioterapia
que llegan a provocar que después de una cirugía de este tipo pierdan el hueso. Y para esto, pues nosotros tenemos que tener también soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues poner placas de metil metacrilato, como lo ven ustedes aquí en la imagen de la izquierda, o también hay otro tipo de sustancias, de materiales que se pueden utilizar, como es la resina epóxica, que esto fue un trabajo elaborado y que todavía se sigue realizando por el doctor Luis Delgado Reyes, mi gran maestro de la neuroanatomía y quien prácticamente me inspiró para estudiar esta bonita disciplina médica. Del lado derecho estamos cubriendo ahí el defecto óseo que se provocó que se provoca en estos pacientes, y posteriormente procedemos a realizar. Aquí estoy poniendo, aquí ya puse la placa de metilmetacrilato, la estamos atando aquí con sutura para que se fije al cráneo, y posteriormente terminamos poniendo puntos de sutura para cerrar en adecuada forma esta herida. Otra es una imagen de lo que les acabo de plantear, y aquí tenemos a veces estas grandes craniotomías que se llegan a hacer para resección de tumores que también afectan lo que es el macizo facial. Este tumor que estaba muy grande afectaba también la parte nasal, entonces en este caso se hizo una cirugía muy amplia. Vean ustedes, por ejemplo, este tipo de lesiones que son malignas y que requieren pues de operarse siempre y cuando no estén tomando estructuras ya importantes como sería el seno cavernoso, la arteria carótida, pues porque ya el hecho de que estas lesiones avancen y me tomen la arteria carótida, pues prácticamente ya nosotros consideramos que están fuera de tratamiento quirúrgico, porque pues van a ser mayores las complicaciones, el tumor va a recidivar en una forma pues casi inmediata, y se consideran ya fuera del ámbito quirúrgico. Del lado izquierdo ven ustedes una imagen de un cerebro sin inyectar. Del lado derecho estoy separando el quiasma óptico, los nervios ópticos, me permite ver la arteria cerebral anterior del lado izquierdo, la derecha, los nervios olfatorios, y en la imagen central cómo estaría superpuesto un cerebro en un cráneo. Esto es parte de mi interés de mostrarles este tipo de aplicaciones en la anatomía de la base del cráneo. Yo vuelvo a insistir, la anatomía pues se estudia desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista topográfico, pero ese tipo de anatomía, que es en la que el estudiante de neurociencias empieza a tratar con ella, pues es la anatomía que requieren pues para ir avanzando en su carrera, para ir demostrando competencia, para que ustedes puedan avanzar y sigan los demás peldaños. El otro peldaño ya es llegar a un procedimiento quirúrgico, en donde ya no hay retroceso, ya están ustedes en esa circunstancia de darle solución a un paciente. La especialidad de neurocirugía es quizás una de las más complejas, de las más voy a utilizar una palabra que quizá no sea la más adecuada, pero quizás de las especialidades más excitantes. Excita todos los sentidos para ser mejor cada día. Nos invita a conocer mucho más. En lo personal, yo entré al terreno de la medicina legal por una simple y sencilla razón, que si yo estaba cerca de un anfiteatro, como médico legista,
yo podía tener acceso al estudio anatómico en cadáveres. Por supuesto, hoy día no se trata nada más de decir yo voy a estudiar en un cadáver. Aquí en México, en el lugar en donde yo lo hago, que es el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, existen protocolos para investigación en donde se deben de llenar todos los requisitos y posteriormente se somete a un comité de bioética en donde tengo el honor de pertenecer a este Consejo de Bioética y de esa manera se da la autorización con ciertas situaciones muy especiales. Quizás la más especial es que la persona donde uno quiere estudiar, el cuerpo de esa persona debe ser de las personas que no tienen deudos, es decir, personas desconocidas. Y en grandes urbes como la Ciudad de México, esto no es raro. Hay pacientes que viven prácticamente, por decirles, son homeless, son vagabundos. Cuando fallecen, nadie los reclama. Son cuerpos que son destinados a la UNAM, a la Universidad La Salle, a la Universidad del Politécnico, a las diversas universidades de medicina, para que nosotros podamos estudiar. Yo no concibo a un médico o a un especialista en una disciplina tan compleja como la neurocirugía que no haya hecho disección. La disección o el conocimiento anatómico quirúrgico no se hace en la persona viva. Primero se hace en un taller. Es como si pusiera yo a volar a un piloto de inmediato en un jet, en un avión 747. No, ese piloto tiene que hacer muchas horas en simulador de vuelo. Entonces, ese es el mensaje, estimados y estimadas estudiantes de neurociencias, compañeros neurocirujanos, neurocirujanas, veo algunos aquí en el chat. Y bueno, a mí me va a dar mucho gusto, me da muchísimo gusto presentarles al doctor Daniel Álvarez Sandoval. El doctor Daniel Álvarez Sandoval es neurocirujano egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Fue fellow en cirugía vascular. Estuvo ni más ni menos que con el profesor Osama Al-Mefti, y también lo envidio, pero es una envidia de las buenas. Estuvo también con el profesor Gassi Yazargil en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. Actualmente es neurocirujano por el IMSS y por la Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero. Pero hay algo más todavía. Es profesor de neuroanatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien también en la segunda parte de este curso nos va a hablar sobre piso anterior. Gracias, doctor Daniel Álvarez. Gracias, doctor Víctor Hugo. Gracias a todos por la invitación, a los organizadores de este programa de enseñanza en neuroanatomía para América Latina. Gracias a Neurosurgical TV. Y pues sin más voy a presentar mi pantalla para empezar con el tema de piso anterior de la base del cráneo. ¿Ya la están viendo? Ya. Perfecto. Bueno, pues ya con esta extensa y muy clara introducción, como suele ser el doctor Víctor Hugo, podemos empezar casi directo con el tema. Ya nos señaló la gran importancia que tiene de que conozcamos la base del cráneo. Esta imagen del lado izquierdo es la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, aquí en Acapulco, Guerrero. Es el anfiteatro, tenemos el departamento de anatomía, tenemos un anfiteatro donde los muertos enseñan a los vivos con nuestros estudiantes, donde ya tuvimos el honor de hacer algunas disecciones con el doctor Luis Delgado, un gran neurocirujano y anatomista del sistema nervioso, muy reconocido a nivel nacional e internacional. Aquí tenemos también al
decano, que fue decano de nuestra Facultad de Medicina, que en paz descanse el doctor Cervantes, nuestra asistente, la licenciada Miriam, y su servidor, donde también el departamento de anatomía tenemos una sala de audiovisual en la que nosotros en la parte central tenemos haciendo uso de la tecnología, una anatomotabla, donde está cargado un programa que se presenta la anatomía del cuerpo humano en forma completa, donde se puede estudiar de manera regional. Y en este caso voy a presentar este video, que es donde empezamos nosotros a conocer la anatomía, la introducción. Nos permite hacer movimientos circulares, de flexión, de extensión, de este modelo en el que nosotros podemos identificar aquí, por ejemplo, la anatomía de la vista anterior del cráneo. En este caso estamos viendo la cara anterior del rostro, del viscerocráneo, donde podemos resaltar cada uno de los huesos que están ahí, señalando, por ejemplo, la mandíbula. Vemos todas las estructuras del viscerocráneo, resaltando con color azul cada uno de los huesos. Y aquí podemos observar también el endocráneo, donde ya nos había hecho la introducción el doctor Víctor sobre el piso anterior de la base del cráneo. Podemos observar aquí esta línea que va señalando el límite posterior como introducción. El límite anterior de nuestro piso anterior de la base del cráneo es la escama del frontal, y el límite posterior, perdón, es la cresta esfenoidal, que termina en el proceso clinoideo anterior, pasa por el limbo del esfenoides, llega a la cresta esfenoidal contralateral, y todo lo que queda delimitado en esto es nuestro piso anterior de la base del cráneo. Es una vista superior específicamente, donde podemos observar también el piso medio, el cual está delimitado atrás por la cresta petrosa, y más atrás vemos el piso posterior de la base del cráneo, delimitado por la escama del hueso occipital. Podemos observar de esta forma y darle a los estudiantes, sobre todo, una imagen más clara de lo que es el piso anterior de la base del cráneo. Es un piso complejo, asentamiento de muchas patologías en las que tenemos que estar los neurocirujanos familiarizados con esta anatomía tan compleja. Podemos señalar los huesos, resaltar el hueso, en este caso el hueso esfenoides, con las alas mayores, las alas menores, y el cuerpo del esfenoides aquí en el centro con la silla turca. En este video mostramos también el piso anterior, y el programa está capacitado para colocar las estructuras que nosotros querramos colocar. Por ejemplo, si queremos poner la piel, los vasos sanguíneos o incluso el parénquima cerebral, donde nos demuestra el corte que nosotros elegimos para nuestra explicación. En este caso, un corte a nivel de los núcleos basales, como podemos observar aquí, los núcleos basales, el sistema ventricular, los lóbulos frontales, la parte posterior de los lóbulos temporales, occipital, acá atrás, y nuestro cuerpo calloso también ahí. Muy bien. Entonces, ya adentrándonos un poquito más al tema, en forma específica, el piso anterior de la base del cráneo, nosotros ahí tenemos la oportunidad de hacer disecciones en especímenes biológicos inertes o especímenes cadavéricos. Aquí comparamos la anatomía en un esquema de libro, de cualquier texto podemos encontrar esta anatomía descriptiva en el libro, y acá del lado derecho tenemos la comparativa con el espécimen, en este caso del piso anterior de la base del cráneo. Para estudiarlo, ya dijimos los límites, tenemos que estudiar 3 regiones. La región frontal, que está dada por las porciones orbitarias del hueso frontal, la región etmoidal, que está en el centro de nuestro piso anterior de la base del cráneo, y la región esfenoidal, que está representada aquí en amarillo por el plano esfenoidal y las alas menores del esfenoides, que tienen forma triangular con un borde libre denominado cresta
esfenoidal. Aquí están los límites de nuestro piso anterior. El anterior es la escama del frontal y atrás es la cresta esfenoidal, el limbo esfenoidal. Y todo lo que esto con hecho, podemos observar las mismas estructuras en un espécimen cadavérico, donde nos llama la atención y es más clara la porción frontal del piso anterior de la base del cráneo, donde vemos las eminencias mamilares que aquí se pueden observar, con las impresiones digitales o impresiones cerebrales que están así por el soporte de las circunvoluciones de nuestros lóbulos frontales. Aquí podemos observar también lo que se ve en la parte central aquí es el etmoides. Solamente vemos la lámina cribosa del etmoides y la apófisis cristagali, la cual termina adelante en el agujero ciego y se continúa con la cresta frontal interna, la cual se va a abrir en un pequeño surco para el seno sagital superior. Aquí también observamos el seno frontal abierto del lado derecho de nuestra imagen y más atrás vemos el plano del esfenoides, el limbo esfenoidal que va del techo de cada agujero óptico, de un agujero óptico al otro. Detrás del limbo esfenoidal vamos a encontrar aquí el surco óptico, también denominado surco prequiasmático, y atrás podemos observar parte de nuestra silla turca con el diafragma celar todavía, y aquí en el centro el tallo hipofisiario. Por detrás, el tubérculo de la silla turca, que son parte del cuerpo del esfenoides. Y estas son las alas menores del esfenoides, y aquí vemos también las alas mayores del esfenoides, cómo se extienden lateralmente hasta la región del terion. Muy bien. Entonces, si sabemos que son 3 huesos los involucrados, tenemos que conocerlos. Vamos a empezar con el hueso frontal, son esquemas que nosotros podemos encontrar en cualquier texto. El hueso frontal tiene 2 regiones principalmente, la escama del frontal y las regiones orbitarias, que como ya dijimos, ocupan el piso anterior de la base del cráneo y forman también al mismo tiempo el techo de cada cavidad orbitaria. Y vamos a encontrar aquí 4 procesos, los procesos mediales o también denominados nasales, y los procesos laterales del hueso frontal, también denominados procesos cigomáticos por la articulación con el hueso cigomático o malar. Aquí nos llama la atención en el borde superior del anillo orbitario que tenemos una escotadura que se llama escotadura supraorbitaria, por donde pasan vasos y nervios supraorbitarios importantes en la irrigación y en la inervación de la piel de la frente. También podemos observar que nuestro anillo orbitario, que nuestra escotadura supraorbitaria, aquí la podemos observar, está dividiendo la parte roma de la parte afilada o aguda del anillo orbitario en la parte superior. En esta vista, que es la vista inferior, podemos observar que la superficie de las porciones orbitarias del hueso frontal son lisas porque alojan todo el contenido de la órbita, principalmente el globo ocular. Y en la región central observamos un defecto que se denomina escotadura etmoidal. Esta escotadura etmoidal aloja al hueso etmoides, de ahí su nombre. Aquí vemos la espina nasal, porque se articula aquí con los huesos propios de la nariz, y lateralmente observamos estas especies de conchas. Estas conchas forman el techo de las celdillas de las masas laterales del etmoides. Y aquí en la parte inferior podemos observar también nuestro hueso frontal de una vista posterior, la escama del frontal, la cresta frontal interna, y en la parte inferior podemos observar también las partes orbitarias de nuestro hueso frontal. Muy bien. El otro hueso que tenemos que conocer forzosamente ahora es el etmoides. El etmoides se le ha comparado con una balanza y está formado principalmente por láminas. Aquí podemos observar la primera lámina que está en el centro, es la lámina perpendicular del etmoides. En la parte superior, en forma perpendicular a esta, tenemos la lámina horizontal, denominada lámina cribosa del etmoides. Es pequeña también, es muy delgada y está fenestrada como una criba donde pasan los nervios, los filetes del nervio olfatorio.
Por encima de esto ya estamos hablando del piso anterior de la base del cráneo. Acá estaríamos en la cavidad nasal. Aquí tenemos la apófisis crista galli. Lateralmente tenemos las masas laterales del etmoides, las cuales están neumatizadas en celdillas y forman nuestro seno etmoidal para darle un poco de disminuir el peso de este hueso, pero también para darle la función de acondicionamiento del aire inspirado, que es el calentamiento, la filtración y la humidificación. Lateral a estas masas laterales vamos a tener otras láminas que se proyectan hacia la órbita. Esas láminas se les llama láminas papiráceas del etmoides, de papiro, de papel, o láminas orbitarias del etmoides. Entonces, las masas laterales, la lámina perpendicular del etmoides en la cavidad nasal, la apófisis crista galli, la lámina horizontal o cribosa y las láminas laterales o orbitarias o denominadas también láminas papiráceas del etmoides. Esta es una vista superior donde podemos observar aquí nuestra apófisis crista galli, las láminas papiráceas del etmoides, las celdillas neumatizadas del hueso etmoides y lateralmente las masas laterales, perdón, la lámina orbitaria del etmoides. Es una vista lateral donde podemos observar la lámina orbitaria o papirácea y aquí arriba la apófisis crista galli. Esto que se observa aquí es la lámina perpendicular del etmoides y aquí tenemos la concha o cornete nasal medio. En la parte inferior tenemos también nosotros aquí la ubicación estratégica que tiene nuestro hueso etmoides, formando parte esencial del cráneo, del neurocráneo y parte esencial también del viscerocráneo en las órbitas y en la cavidad nasal. Aquí tenemos también, aquí tenemos el tercer hueso del que tenemos que hablar, es el esfenoides. El esfenoides es un hueso muy complejo, que está estratégicamente localizado en la parte central de nuestra base de cráneo. Tenemos que mencionarlo por la función que tiene de sostén en el piso anterior, en el piso medio y también en la parte del piso posterior de la base del cráneo. Aquí observamos una vista posterior de la base del cráneo, del hueso esfenoides. En la parte central observamos el cuerpo del esfenoides. Aquí tenemos la lámina cuadrilátera. Aquí tenemos el dorso de la silla turca, las apófisis clinoides posteriores y allá al fondo vemos el ala mayor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides del otro lado y cómo se dirige hacia la vista lateral del cráneo en la región del terion. Terion significa ala en relación, haciendo alusión al ala mayor del esfenoides que ahí llega. Y aquí encima tenemos nuestras alas menores del esfenoides. Aquí la estamos viendo desde el punto de vista posterior, por eso lo vemos como una pequeña lámina. Entre las dos observamos aquí lo que se conoce con el nombre de hendidura esfenoidal, la cual si la vemos a través de la órbita se le denomina fisura orbitaria superior. Y pendiendo por debajo del nacimiento de nuestras alas mayores del esfenoides, vamos a encontrar nuestras apófisis pterigoides, las cuales tienen dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral, que se dirigen hacia la fosa infratemporal. De hecho, son el límite medial de nuestra fosa infratemporal y aquí tendríamos la cavidad de la nasofaringe. Muy bien, una vista superior de este hueso nos permite observar las estructuras que acabamos de mencionar. Esto central se denomina cuerpo del esfenoides, viéndolo desde arriba, las alas mayores del esfenoides y las alas menores del esfenoides. Vamos a describir algunas estructuras que vemos de este hueso en esta región. Aquí no vemos las apófisis pterigoides porque esas se dirigen a la cara exocranial de la base del cráneo. Aquí estamos en la cara endocranial de la base del cráneo y en la vista superior de este hueso. Las partes que vamos a señalar ahorita son del cuerpo del esfenoides, empezando por el proceso etmoidal. Es una punta que se dirige y articula con el cuerpo del etmoides. Atrás de este vamos a encontrar el plano esfenoidal. Aquí vamos a tener una pequeña cresta que ya dijimos que es el límite de nuestro piso anterior de la base del cráneo, que es el limbo esfenoidal. Por debajo de este o atrás de este vamos a encontrar este surco prequiasmático o surco óptico, porque va de un agujero óptico al otro agujero óptico. Atrás de este
el tubérculo de la silla turca con las apófisis clinoides medias aquí, y por dentro, por detrás, vemos la fosa de la silla turca. La fosa de la silla turca lleva ese nombre haciendo alusión a una silla de montar turca, otomana, que por la fortaleza y seguridad que le daba al montador, se le comparó por su forma también a esta estructura que conocemos como silla turca en el centro de nuestra base de cráneo, protegiendo de igual forma a nuestra glándula hipófisis, parte esencial en el sistema neuroendocrino. Atrás de la fosa de la silla turca tenemos el dorso de la silla turca con estas terminaciones prominentes que son los procesos clinoideos posteriores. Y más atrás tenemos una pequeña lámina cuadrangular que articula con la porción basilar del hueso occipital. Las alas mayores del esfenoides con estos defectos y estos forámenes, el agujero redondo mayor, el foramen oval, y aquí lateralmente a este vemos el foramen espinoso o foramen redondo menor. Se llama espinoso porque hace alusión a un proceso que se dirige a la parte inferior, que es el proceso espinoso del ala mayor del esfenoides. Vemos cómo este borde va a relacionarse con la órbita y se va a articular con el hueso frontal. Y aquí vemos la parte lateral también, nuestras alas menores del esfenoides, las cuales dejé al final para dar un poco más de detalle porque es el tema que nos interesa. En este momento vemos aquí la forma triangular que tiene nuestra ala menor del esfenoides. Es una pequeña lámina en forma triangular, una base medial, un vértice lateral, 3 bordes. El borde medial, el cual está relacionado y continúa con el plano del esfenoides, donde vemos aquí el agujero óptico. Aquí podemos observar el borde anterior. El borde anterior es aserrado, como lo podemos ver, porque se articula con el hueso frontal, con la porción orbitaria de nuestro hueso frontal. Y el borde posterior es un borde libre, que empieza desde el proceso clinoideo anterior hasta el vértice de nuestra ala menor del esfenoides, y ese borde se le denomina cresta esfenoidal. Es un borde libre, el cual va a delimitar a nuestro piso anterior y separarlo del piso medio. Muy bien, aquí presentamos, como lo amerita el caso, resaltamos en este video, gracias a la anatomotabla que tenemos, resaltamos el hueso esfenoides y lo podemos ver en forma tridimensional desde una vista anterior, una vista superior, la localización estratégica, como decíamos, en la vista lateral y finalmente la vista posterior y la base del cráneo, una vista superior del esfenoides en la base del cráneo. Muy bien. Mi formación la hice en el Instituto Nacional de Neurología. Aquí una imagen panorámica de este glorioso instituto, líder en neuroanatomía y en neurociencias. Aquí con en América Latina, aquí con el profesor Manuel Velasco Suárez, maestro, fundador y líder en neurocirugía en México, y con el profesor Sergio Gómez Yata Andrade, uno de los mejores neuroanatomistas, con algunos amigos, su servidor, el doctor Daniel Ruiz, y nuestro gran amigo y maestro, el doctor Juan Luis Gómez Amador. Ahora vamos a ver un espécimen cadavérico. Este es el proceso que hacemos, una craniotomía circunferencial, extracción de la calota craneal con sus meninges que muchas veces están firmemente adheridas. Después extraemos el parénquima cerebral y finalmente quitamos la duramadre. Aquí en este lado izquierdo está la duramadre adherida de la base del cráneo y vemos la disposición que tiene el tentorio, el borde libre, el borde fijo de este lado, y en el centro vemos la sección que hicimos del puente de Barolio y el cerebelo. Del lado derecho tenemos ya disecada la base del cráneo, no quitamos las meninges, observamos ahora sí con mayor facilidad entendemos las alas menores del esfenoides que acabamos de describir, el plano esfenoidal, el proceso etmoidal, la lámina cribosa del etmoides, la cual
está perforada por múltiples filetes nerviosos del nervio olfatorio. Aquí lateralmente vamos a encontrar los agujeros etmoidales anteriores y agujeros etmoidales posteriores, los cuales tienen todavía aquí cubierta de dural, los cuales tienen una dirección hacia la órbita por donde pasan los vasos y nervios etmoidales. Aquí tenemos el agujero ciego por donde pasa una vena emisaria nasal, y es el origen también de nuestro seno sagital superior y el implante de nuestro hoz del cerebro hacia la cresta frontal interna. Lateralmente, las eminencias mamilares y las impresiones digitiformes que forman las circunvoluciones orbitarias del hueso frontal, y atrás nuestras alas menores del esfenoides. Muy bien. Piso medio y piso posterior, del cual después vamos a hablar en otras charlas. Aquí un acercamiento de las mismas estructuras que acabamos de mencionar, con un poco más de detalle. Esta es una vista que debemos estar familiarizados los neurocirujanos. Ya el doctor nos hizo una presentación de una cirugía en la que se resecó parte del hueso frontal, el etmoides, para resecar un gran tumor del piso anterior de la base del cráneo. Vean cómo aquí se observan las eminencias mamilares de la región orbitaria del hueso frontal. Aquí está la apófisis cristagali, la lámina cribosa del etmoides vista desde adelante. Y acá vemos el plano esfenoidal, el limbo esfenoidal, los procesos clinoideos anteriores, y aquí lo que se observa aquí es el nervio óptico. Aquí también observamos desde una vista lateral, cuando hacemos un abordaje lateral de la base del cráneo, tenemos que estar familiarizados con esto. Esto es lo que vamos a ver con un abordaje por craniotomía terional o incluso un abordaje con osteotomía órbito-cigomática que podemos realizar también. Aquí vemos la cresta del frontal y la apófisis clinoides anteriores. Ahora sí, nuestros estudiantes y los que amantes de la neuroanatomía y de la base del cráneo, podemos hacer un comparativo. En el lado izquierdo vemos la mitad del hemicráneo disecado, comparándolo de una manera muy académica con un esquema de libro claro y muy detallado de las partes anatómicas para identificar mucho mejor las estructuras en el espécimen cadavérico. Definitivamente el disecar el cadáver, el disecar la base del cráneo, nos da una gran experiencia y nos da una gran enseñanza para conocer lo complejo, todos los defectos, recovecos, hendiduras, fisuras que atraviesan aquí las estructuras de la base del cráneo en este modelo, en este espécimen cadavérico. A diferencia de acá, que muchas veces, aunque sea muy bonito y muy bien dibujado o esquematizado, pues no nos da los detalles de la tridimensionalidad. ¿Para qué estudiamos esto? Ya lo comentó el doctor Víctor Hugo. Hay una gran cantidad de patologías que se asientan en la base del cráneo, y el conocer para los neurocirujanos la neuroanatomía de la base del cráneo nos da la facilidad de elegir el mejor abordaje quirúrgico para tal o cual patología. Un abordaje subfrontal interhemisférico, transvasal, un abordaje subfrontal lateral, un abordaje terional. Con una osteotomía órbito-cigomática podemos extendernos hasta el piso, incluso hasta la región interpeduncular, y abordajes laterales que no quiero tocar en este momento porque no es nuestro tema. Nuestra formación, parte de nuestra formación en Arkansas, tuvimos la oportunidad de hacer algunas disecciones en especímenes, en cráneos. Allá es donde empezamos esta inquietud por la disección cadavérica, y aquí supervisado por el profesor Gassi Yazargil en su laboratorio de microcirugía. Esa es otra de las aplicaciones que tiene nuestra... Ahí está. Es para facilidad de los que estudiamos anatomía. Tenemos esta aplicación en la que podemos resaltar los vasos sanguíneos. En este caso vamos a resaltar la arteria carótida común, la arteria carótida interna, externa. Ahí estamos viendo nuestra vena yugular interna, la vena yugular externa desde su origen, la vena facial, la vena retromandibular que se origina desde la vena temporal superficial, en fin. Con todo esto, pues ya somos capaces de interpretar estudios de base de cráneo que, si bien no son tan detallados como las otras herramientas que tenemos ahí en el laboratorio,
ni mucho menos comparado con la anatomía de un espécimen cadavérico, pero sí nos permite relacionar un estudio de imagen real de un paciente con la patología que él tiene, con los conocimientos anatómicos que nosotros adquirimos en el laboratorio. Si nosotros no tuviéramos el conocimiento previo de lo que acabamos de ver, sería muy difícil interpretar esta imagen de tomografía con reconstrucción de la base del cráneo. Es de 16 cortes esta imagen de tomografía, pero ya con los conocimientos que tenemos es muy fácil comprender esta base de cráneo y la patología. Ya nos había presentado el doctor otro caso. Bueno, quiero presentar dos también, nada más como ejemplo. Aquí vemos un meningioma, un gran meningioma que se implantaba en la hoz, en la parte anterior de la hoz del cerebro, en la dura madre del piso anterior del cráneo y en la dura madre del frontal, como podemos observar aquí. Este paciente apenas lo operamos hace una semana, 2 semanas prácticamente. Acabamos de egresar, se infectó por COVID, pero afortunadamente salió muy bien. Noten que no nos daría tiempo. Este es otro caso, otra mujer también, pero tenía 87 años, la cual llegó con síndrome frontal, pero como era diabética y tenía retinopatía y postrada en cama, pues ya no veía. Entonces jamás se dio que el que estaba creciendo un tumor ahí, siempre estaba acostada la señora. Finalmente convulsionó a los 86 años de edad, le hicimos esta tomografía y observamos este gran meningioma del piso anterior de la base del cráneo. Ocupaba todo lo que acabamos de mencionar, la región de la crista gal y etenoidal, la región esfenoidal y la región frontal del piso anterior de la base del cráneo, desplazando los vasos de la cerebral anterior, aquí como lo podemos observar, y llegando a la región de la cisterna interpeduncular. Muy bien, esta paciente, los familiares obviamente no aceptaron ningún tipo de procedimiento quirúrgico y fue egresada con tratamiento farmacológico nada más a su domicilio. Tengo creo que unos minutos todavía, de acuerdo a mi reloj. Hace una semana se hizo la controversia de los deportes, muy interesante. La postura que tenemos los neurocirujanos creo que es, concuerdo con lo que se comentaba en relación a la historia y el darle la importancia a los anatomistas que dedicaron su vida y descubrieron estructuras que quizá fueron primeros en descubrirla, y es un honor para nosotros y para ellos, pues que se les recuerde como anatomistas por sus epónimos. Sin embargo, esto no es reciente, esto viene desde el año 1887, donde se hizo la nómina anatómica de Basilea. Basilea es una ciudad de Suiza. Guillermo His fue el primero que hizo esto. Después, en Génova, Italia, en 1905, se hizo una comisión permanente para revisar el estudio del léxico. Debo resaltar también que este trabajo no es mío, este trabajo, y le doy todos los créditos al doctor Santiago Ardiol. Él es médico veterinario, hace pocos meses falleció, y lo presentó este trabajo en el Congreso Mexicano de Anatomía, el cual se realizó en Chihuahua hace tres años, recuerdo con exactitud. Platiqué con él, me mostró y me enseñó lo amante que él era de la anatomía y de la terminología. También tenía experiencia en la preservación de especímenes cadavéricos. Y ese es su trabajo que presentó en forma de carta, donde habla sobre la nómina anatómica. En 1933, fíjense, hace la revisión en Birmingham, Inglaterra. 2 años más tarde, en Jena, Alemania, se prohíben los epónimos. Claro, dan su justificación que por la universalidad se debe de conocer los términos en la anatomía, pues deben de tener un término único, universal. Más tarde, esta nómina anatómica de Basilea cambia de nombre, o sea, se hace una revisión en 1955 en París y se le denomina nómina anatómica de París. Más tarde, ahí mismo en esa nómina anatómica se determina que cada estructura anatómica debe denominada por un solo nombre, salvo el idioma anatómico universal es latín, trasladado o traducido apropiadamente a la lengua nativa
de donde se esté estudiando, en el país que se esté estudiando. Los términos deben tener un valor descriptivo e informativo y serán sobre todo mnemotécnicos. Aquí también sale que evitemos y no debemos utilizar los epónimos. Así hay una gran historia de cambios que le hizo a la norma anatómica. En México, en el año 1980, se aceptó la norma anatómica internacional. Posteriormente hay otros cambios en Río de Janeiro, Brasil, se hace el Internacional de Terminología Anatómica, tiene unas modificaciones, incluye la histología y la embriología, y después, en el 2006, el profesor doctor Rolando Cruz Gutiérrez, en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, se celebra la 20ª reunión del Comité Internacional de Terminología Anatómica, donde se establece más tarde, en el año 2009, el realizar Simposio Ibero-Latinoamericano de Terminología Anatómica, SILAT, el cual se hace cada periodo, cada 2 años aproximadamente. El más reciente fue en Chile en el año 2018. Todo esto lo podemos encontrar en nuestra bibliografía. Muy bien, pues gracias por su atención. Espero que haya sido de provecho esta charla de 30 minutos. Doctor Daniel Álvarez, muchísimas gracias a usted. Fue una ponencia increíble. Ahora vamos a dejar un poquito de tiempo para que puedan hacer sus preguntas los estudiantes y las vamos respondiendo. Lo pueden dejar en el chat y la vamos a leer. Daniel o Mauricio, antes me gustaría resaltar aquí que tenemos un invitado especial que está aquí en el chat, que es el doctor Takashi Kon, un destacado neurocirujano de Japón, que está trabajando hoy día muy fuerte también con John Bennett para la traducción de los programas que se están dando por la World Federation y los transmite directamente traduce al japonés. Y por supuesto otros amigos más como Radamés Ramírez, Cano, neurocirujano de Chiapas, y la verdad, con muchas sorpresas. Tenemos también aquí al doctor Hassan El Fertit, tenemos, y todos y todas ustedes que nos acompañan. Pues la verdad es que seguimos muy contentos con la realización de estos programas. Doctor Takashi, un saludo desde México y desde Perú. Good evening. Buenas noches. Takashi Kon, from Tokyo, Japón. Student Espanol. Today we had great lecture and great informative lecture by Victor Hugo Perez. So I like to study Spanish as possible and learn many things. So continuously, I want to attend this meeting. Thank you. Gracias. Arigato gozaimasu. Adelante, Mauricio, con el pequeño examen que se va a hacer. Adelante. Perfecto. Le leo unas cuantas preguntas que están en el chat, doctor, y vamos para responderlo. Nos dicen, buenos días, disculpe, en caso de estudiantes que no hemos podido ver disecciones del cerebro y prácticamente solo hemos aprendido por libros y videos, ¿sabe algún recurso disponible para aprender que sea más práctico? Daniel, no sé si quieras contestarla. Sí, claro que sí. Definitivamente hay programas actuales que se pueden bajar en el celular para conocer la anatomía tridimensional con movimientos, con giros, etcétera. Como en el caso tenemos también de la anatomotabla que acabamos de presentar, donde nos da una idea un poco más clara sobre la tridimensional, porque ese es el problema de cuando nos dedicamos solo a los libros, la tridimensionalidad no la podemos medir. Por ejemplo, el hueso esfenoides no lo podemos palpar, no lo podemos sentir, nos tenemos que imaginar dentro de la base del cráneo. Entonces, hay programas virtuales en internet que podemos nosotros utilizar la tecnología para aprender, pero definitivamente no hay mejor libro de anatomía que un espécimen biológico inerte o espécimen cadavérico.
Perfecto, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede diferenciar entre un tumor, una hemorragia o una isquemia mediante la tomografía? Adelante, Daniel. Bueno, pues eh, es una pregunta quizá para los que ya estamos familiarizados, muy sencilla, muy simple, porque las densidades en la tomografía son totalmente diferentes para las diferentes patologías que acabamos de mencionar. Nada más para que tengan una idea, los tumores generalmente son heterogéneos, son de diferente densidad, están delimitados en forma generalmente ovoide, regular o a veces muy irregular, y captan el medio de contraste, se vuelven hiperdensos o blancos, pues, en la tomografía. Una hemorragia siempre será blanca en la fase aguda. Es fácil diferenciarla. Generalmente sabemos la ubicación intraparenquimatosa, una hemorragia subdural, una hemorragia epidural o una hemorragia intraventricular. Es hiperdensa, es blanca en el, en la tomografía y lleva la forma del sitio donde está localizada. Y un proceso isquémico es diferente. En la fase aguda se ve casi igual al parénquima cerebral. Hay signos tempranos de un infarto cerebral y ya después de 12 o 24 horas ya se puede observar definitivamente una zona hipodensa y esto característicamente es en un territorio vascular. Perfecto, doctor. Creo que ya no tenemos más preguntas, por lo menos en el chat. Yo creo que sobra agradecerle del equipo de Neurosurgical TV, del equipo tanto de estudiantes como el equipo del doctor John Bennett, y también decir que compartimos esa envidia sana del doctor Víctor Hugo de haber podido practicar como con maestros como lo son Al-Mehdi y Yasser Gil. Yo creo que fue un sueño para muchos y habrá aprendido muchísimo. Le agradecemos una vez más. Y ahora para terminar nosotros la reunión tenemos un pequeño juego de preguntas sobre el tema que tocamos hoy, que es piso anterior. Francisco, Uriel, si es que alguien puede tomar. Muy bien. La dinámica del juego es que los participantes entren desde su smartphone o desde su teléfono o de su computadora a la página kahoot.it y pongan ese pin que ustedes están viendo en pantalla. Las preguntas van a salir en la pantalla de la presentación y ustedes van a poder marcar la respuesta en su celular. Excelente, ya van 5 competidores. 6. Vamos a tratar de tener algunas buenas sorpresas para para el que gane alguno de estos, alguno de estos juegos. Más adelante, ahorita, vamos a ver qué podemos hacer, pero por lo pronto, ahorita, mira nada más, qué interesante, ya van 19, 20. Se va a poner interesante esto. 22. Wow. Hasta oligodendrocito ya le entró ahí al concurso. 31, wow. Excelente. No, no cabe duda que la comunidad latinoamericana es muy alegre, somos muy alegres. Así es. Mira nada más, vamos a llegar a los 40, no me había tocado ver esto.
Excelente idea de Mauricio de Guerrero, de Uriel, de John Bennett, que empezó el doctor John Bennett a hacer este tipo de juegos. Pues es un juego, una competencia en los programas que dimos de neuroanatomía en inglés y nos uníamos 8, 10, 12 personas, pero ahorita esto es increíble, van 36, 37. Mira, Víctor, el premio es un viaje a Miami Beach. ¡Wow! Excelente. Lo vas a tener que cumplir, John Bennett. Dices, bueno, sí, Hola, hola. dice John Bennett, yo soy el anfitrión allá, el que vaya va a tener que pagar su pasaje y su Además hospedaje. de esto, también se le... Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Muy sí, buenas, buenas, sí. por favor, confirme. He tenido bastantes problemas con el micro. Para Eh, contactar Muy bien, sí, el doctor Víctor, el premio es un viaje a Miami Beach, a la casa de Neurosurgical.tv con el doctor John Bennett. Sí, headquarters. Ajá, the headquarters of Neurosurgical.tv. Excelente, excelente. Mira, 41, que es el número cabalístico. Ah, ya se salió de ese, 43. No van a saber por qué 41. No, y no les vamos a decir. Recordamos la película de Netflix Movie, Dance of the 41. Dance of the 41. Está buena Sí, la ¿verdad? película, independientemente de todo. No la había escuchado. De Dance. Netflix, el baile de los 41, está muy buena, ¿eh? Excelente, pues ya te Con todo. están escuchando. Seguramente más de alguno la va a ver. Mira, ya llegó una neurona y una mitocondria. Y es feliz, una neurona feliz. El oligodendrocito también ya está aquí. Un querido hermano de allá de San Salvador, César Yáñez. Oh, hombre, qué interesante va a estar esto. Uriel, doctor Bennett, doctor Víctor. No, por ahí- ya sé quién va a ganar esto. Va a ser Besalio. Ya está aquí con Sí. nosotros Besalio. Ya está Besalio aquí, va a ganar. No va a ganar Besalio. Víctor, No, la primera vez que he visto estaba en Colombia. Un neurocirujano allá usan Kahoot. Yo he visto en la Congreso de Neurocirujanos Pediátricos en Bogotá. Oye, pero mira, son 50. Esto es para tomarle aquí una foto a esto. Está increíble. Sí, sí, buena idea. Yo voy a hacer. Voy a tomar una toma de pantalla. Es mejor. Pues, Aló. Mira, 50. ¿Vas a dar más tiempo? Creo que sí, damos un poquito más de tiempo, ¿no? Ok, Okay. perfecto. Okay. Tú no oyes, pero él sí te oye. Ahí es mejor colgar para que te vuelvan a llamar. Criboso también como que pinta para ganar. Sí, ya está ahí, es la pareja de la lámina cribosa. Debe ser experto en piso anterior también, ¿no? Ya entró al piso Así anterior es, y conoció ahí a la lámina cribosa. así es. Sí, Y sí, juntos formaron una neurona feliz. Doctor Víctor Hugo, Sí. ¿qué opina usted entonces de los epónimos? Yo pienso que hay estructuras anatómicas que es imposible no relacionarlas con el epónimo, ¿no? Es Fuente de imposible. Barolio, presa de Herófilo. ¿Qué opina usted de eso? No, pues fíjate que el sábado pasado lo estábamos comentando con Radamés también. Yo Sí, ahí creo está. que en términos académicos, en términos estrictamente académicos, pues igual vale la pena conocer las estructuras con la nomenclatura actual y manejarlas con la nomenclatura actual. Pero creo yo que hay un mérito muy importante de todos los que trabajaron esto, ¿no? Por ejemplo, Adamkiewicz.
Adamkiewicz, ¿cómo decirle nosotros a la gran arteria espinal anterior? Pues, le dices arteria de Adamkiewicz y todo el mundo sabe dónde está. Claro. Entonces sí, como que académicamente creo que sí, pues es una regla y desde el punto de vista académico pues se cumple con los estudiantes de las neurociencias. Pero en el otro ámbito creo que, ya lo dijiste tú, es imposible que dejemos de pensar en el puente de Barolio, en la arteria de Adamkiewicz. Oh, Yuha está aquí. Oh, Yuha. Wow, Yuja. Ya, Yuha, qué bueno. Qué bueno. Él va a jugar. La razón que me gusta es porque la audiencia puede participar en el congreso, en la charla. Galeno llegó Galeno, pero no, yo no Llegó. creo que él gane, porque Galeno, él hacía estudios, pero en animales. En animales, así Sí, es. fue Besalio quien llegó y echó abajo sus teorías. Entonces yo creo que Galeno ya la tiene perdida. Llegó Galeno, yo estaba viendo a Galeno, a Besalio, a Rubier, al doctor Yuja. Wow, se va a Ok. poner duro. Yo Se va a creo poner duro. que casi listo, Francisco. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que sí. Sí, Mauricio. vámonos. Ok. Paquito, empezamos, creo. Sí, Eso. y contesta en su teléfono. Eso. Rapidísimo estamos teniendo las respuestas, ¿eh? Todos han entendido la charla. Excelente, muy bien. Eso. Creo que Manuel Jara se va a ir a Miami Beach, casa de Neurosurgical.tv. Y la gente es callado. Sí, Doc, es que creo que todos se están concentrando. ¿Quién no quiere ir a Miami Beach, doctor? Oh, wow. Necesita construir otro cuarto. Ajá. Mi cuarto de invitados, doctor, cuarto de invitados. Mire, mire, cómo se pelean, cómo se pelean. Excelente preguntas. Francisco, saludos. Sí, Francisco hizo muy buenas preguntas, ¿no? Vamos, Paquito. Oh, you are segundo place. Oh, Sí, sí. okay. Doctor, bueno, Francisco no El puede prender ahora su antrocito. micro. Francisco no puede prender ahora su micro, pero nos dice, aquí estamos para lo que sea, para colaborar.
El astrocito se está acercando. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Faltan dos preguntas, faltan dos preguntas. En dos preguntas se decide. ¿Están tus alumnos en el curso, Daniel? Sí, sí, los invité también. Aquí están, ya vi participando algunos aquí en el chat. Excelente, excelente. Que no haya entrado un punto menos en la calificación. Así es, Por cierto, aprovecho para hacerle la invitación, doctor Víctor Hugo, que a ver Sí. cuándo lo que le comentaba ayer, a ver cuándo nos hace el honor de hacer alguna disección acá con nosotros en nuestra Facultad de Medicina. Y con gusto podemos hacer algo sobre seno cavernoso. Me parece perfecto. Sí, muy bien. Luego lo detallamos. Sí, claro. Listo, con esto se decide, queridos participantes. Ok. Astrocito, tercer lugar. Segundo lugar, Christian. Y el ganador, El lugar es Manuel Jara. Manuel. Manuel Jara. Saludos, Jara. Manuel. ¿Quieres identificarte con su cara? ¿Quieres prender tu micro, Manuel, o tu cámara para decirnos hola y recibir tu pasaje a Miami Beach? Ok. Ok, sí, prometo. Venga a reclamar su pasaje. Vamos a hacer el conteo, si no al agua. Ok, bueno, saludos. Felicidades, Manuel Jara. Felicidades, Manuel. Sí, sí. Tal vez pueda recibir crédito para Ahí está. tomando estos juegos en el futuro. En el A ver, futuro podemos jugar con esta plataforma. Sí. Pero excelente, Uriel y Francisco. Muy buen Kahoot. Excelente Muchas gracias. participación, ¿eh? Es excelente, excelente. Muchísimos. Muchas gracias. Muchas gracias también a los muchachos que están Ay, haciendo todo esto posible. excelente, de verdad, muchas felicidades. Son muy participativos y muy entusiastas. Sí, Y eso es muy importante aquí en estas tareas. sí. Pues, Ok, muy bueno, excelente. Ok, ¿qué Uriel. tenemos? Bueno, entonces, agradecidos con también usted, doctor Víctor Hugo. Muchísimas gracias, de hecho, por la pasión que le pone a las cosas. Ya lo dijimos, para Mauricio, para Paco, para mí, para todos los muchachos de la sociedad, usted, tanto usted como el doctor Bennett, son una inspiración para nosotros. Ustedes, muchos de nosotros, pues, enseñamos. A nosotros nos gusta dar clases y pues siempre tenemos en cuenta qué es lo que haría el doctor Víctor Hugo. Así, el doctor Víctor Hugo no lo diría así. El doctor Víctor Hugo no lo haría de esta manera. Y es un héroe para nosotros, doctor Víctor Hugo, de verdad. Así que nosotros aquí estamos para trabajar con las ganas y con el mejor ánimo. Gracias, Uriel. Daniel, si alguien tiene algún comentario, Radamés, doctor Takashi Kon, muchísimas gracias, de verdad que es un honor, tenerte aquí, doctor Takashi Kon, un prestigiado neurocirujano de Japón. Muchísimas gracias, Takashi. Gracias. Thank you. It's a very informative lecture. I study Spanish more, and from next week, I'll continue to attend this meeting to study anatomy. Spanish, sometimes I understand the meaning of Spanish anatomical word, so I can continue to attend. Thank you. Thank you so much. Gracias, doctor. Francisco está levantando su mano. Paquito. Gracias. Espero que se haya gustado el Kahoot. Compromiso, Y- Uriel. Oh,
yo puedo mostrar el congreso que va a pasar en 1 hora de Por Perú. supuesto, doctor. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, para todos los asistentes, el día de hoy a las 12 p.m. East Time tenemos pues una conferencia del grupo de Walter Irandi Neurosurgical Student Club Perú. Aproximadamente pues que vamos a hablar el día de hoy sobre planes operativos 3D, ¿no? Para cirugía espinal, que pues va a estar muy bueno. Espero que nos podamos encontrar pues de acá a unas cuantas horas, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Creo que Francisco está levantando su mano. Francisco. Pues yo aprovecho, Uriel, para agradecerle muy sinceramente a Daniel Álvarez. La verdad se dice fácil, pero el irse un año allá a estar con el doctor Al-Mefti, con el doctor Ghazi Yassar-Gil, no es cualquier cosa. Y además, excelente plática, Daniel. Traes el camino recorrido ahí en la anatomía, los conceptos y la forma de tu charla tiene mucho que ver con los conceptos anatómicos, por supuesto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos para la siguiente. ¿Cuándo te toca, Radamés? Sí. Pues apenas lo vamos a programar, pero a partir de este fin de semana no podía porque sigo aquí en Puerto Vallarta, en Amcico. De hecho, la ceremonia de clausura es en un momento. Pero a partir de la siguiente semana estamos listos. Les comentaba por ahí que vi por ahí alguna duda respecto a algunos estudios de imagen. Puedo empezar a hablar algo de anatomía radiológica desde el punto de vista también quirúrgico. Pues me parece que es algo para que cuando durante las pláticas vean alguna tomografía y todo esto, pues se sepa más o menos de qué se habla, porque de repente es conveniente que tenemos excelentes pláticas de anatomía y vemos un poquito a la radiológica y de ahí a la quirúrgica. ¿Cómo ven? Perfecto, sí, claro que sí, Radamés. John Bennett. Ok, hasta la próxima. Déjame dejar grabando. Ok, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.